Aquí en la continuidad de este magazine especial dedicado al Magic Internacional 21 del último fin de semana de octubre y, por supuesto, que a lo relativo a cada una de esas ponencias transmitidas en directo por Aulas Pandora y también para quienes las adquieran de esa manera tendrán derecho a la grabación. Entonces, aquí presentando formalmente a Daniel Usón, ingeniero, vidente y medium, su espacio personal en Internet y en Aulas Pandora el acceso a su participación online en el Magic a través nuestro, llamada El Túnel de la Muerte, ¿quién me recibe al morir? Parece más que interesante. Nuestro protagonista ya está listo y sube inmediatamente a escena. Bienvenido, Daniel. Vamos a hacer la cosa al revés. Vos tenés que estar más grande y yo más reducido. Ahí está, la magia de la televisión. O Bienvenido, sea, Daniel. pues muy buenas, Carlos. Aquí estamos y muchísimas gracias por la invitación a tu espacio aquí en la caja de Pandora. Y aquí estamos para presentar lo que haga falta. En pequeño o en grande, da igual. Muy bien, Daniel. Le pusiste un nombre ideal tratándose de un ingeniero y un vidente. Podríamos hablar de ingeniería por el lado del túnel y de lo demás por el lado de la muerte. Pero bueno, esto es una broma personal. Entendemos que la parte del túnel de la muerte no va tanto con la ingeniería, sino que va con vos y más que nada con la espiritualidad, suponemos como centro de todo. ¿Cómo nos presentarías tu participación en Magic y en Aulas Pandora? Bien, muy sencillo. A ver, como acabas de comentar, sí que es cierto de que estoy yo ofreciendo en Magic Internacional el día sábado 30 de octubre a las 12:30, si no me confundo, mi ponencia de El túnel de la muerte, ¿quién me recibe al morir? ¿Qué significa esto? Pues como has comentado, yo en la parte terrenal soy ingeniero y en la parte espiritual soy medium. Es decir, un medium no es otra cosa que una persona que ve el futuro, pero no solo el futuro, sino presente, pasado, para que tú verifiques que esta persona es real. Y por otra parte, soy psíquico. Un psíquico es una persona que contacta única y exclusivamente con personas fallecidas. La unión de evidencia, ver el futuro y ver los muertos, las personas fallecidas, ambos es una persona medium. Lo que comentábamos, yo en el Magic Internacional me estreno como ponente y también doy consultas privadas que están agotadas, con lo cual sí que por favor sería interesante que las personas que no han podido tener la ocasión de tener una consulta privada conmigo en el Magic, vayan por favor a la masterclass porque ahí vamos a tratar muchos temas. Te voy a explicar un poquito de lo que va a tratar mi ponencia. Bien, en el mundo, desde que el mundo es mundo y desde el que el ser humano es ser humano, existen dos tabús muy fuertes. El primero es el sexo y el segundo es la muerte. El primero, no voy a hablar evidentemente de él porque es un tema que no es mi especialidad. Mi especialidad sí que es la muerte. ¿Por qué digo que es mi especialidad? Motivo y razón, porque yo de nacimiento, de forma innata, veo personas fallecidas y además he estado muerto. Por eso muchas personas ya me han catalogado como Daniel Usón, el experto de la muerte. Con lo cual, yo sin ningún problema lo acepto y además que considero que está muy acertado. Te voy a explicar, Carlos, las razones, por así decirlas, que podemos tener para ir a ver esta masterclass de El túnel de la muerte, ¿quién me recibe al morir? Pues la primera es la que ya te he comentado, de que eliminar por una vez por todas esa incultura, ese desconocimiento que tenemos de la muerte. Y el segundo
y más importante, porque voy a desvelar de una forma muy clara y muy científica, como ingeniero que soy, de los secretos y los misterios que desprende esta gran desconocida que es la muerte. Seguramente y seguidamente, mejor dicho, voy a hacer como una especie de un poquito de teoría de lo que hay antes, de lo que hay de durante y lo que hay después. Es decir, antes, durante y después del túnel de la muerte. Porque es bastante interesante que sepamos todos estos pasos y qué se puede hacer para poder evolucionar y trascender unas cosas, otras, esto es posible, Dani, esto no es posible, esto que nos han contado es mentira, esto que es, son creencias, etcétera, etcétera. Y además, como allí los participantes van a recibir sí o sí un súper regalo, no algunos, sino todos. Y cuando digo todos, es un sí o sí, van a recibir un regalo muy especial que lo dejo ahí aparcado y muchos de los participantes, pues como yo canalizo por la energía de la voz o por una simple fotografía y allí en Magic están de cuerpo presente, pues la energía que voy a recibir va a ser muy interesante, una energía informada que yo decodifico en palabras, nombres, lugares, etcétera, etcétera. Y además, fíjate que si esto fuera poco, también en esta masterclass lo que voy a tratar es de que la gente que está bloqueada, que está con, Dani, es que no consigo avanzar. De hecho, mucha gente también me está llamando el desbloqueador. Y digo, jolín, o sea, no tienen suficiente con el experto de la muerte y ahora soy el desbloqueador de las personas. Y yo, bueno, pues nada, aquí nombres para aburrir y todos para mí. Y lo que voy a hacer, lo que te comentaba, ahora ya sí me pongo un poquito más serio, es, hay muchas personas que me he dado cuenta de que están bloqueadas, de que no consiguen avanzar y necesitan saber quiénes son. Y solo los que se atreven y los atrevidos a descubrir quiénes son consiguen avanzar. Con esto de avanzar, ¿qué significa? Yo, más que avanzar, lo llamo que es evolucionar. ¿Evolucionar en qué sentido? En que reciban la información que aún no tienen. ¿Para qué? Para que puedan tener en sus decisiones futuras la información que les haga adelantarse y dar el paso a paso, poco a poco, y que ese paso a paso, poco a poco, esas decisiones sean seguras y les traigan paz, claridad y seguridad al darlas. Así que desde aquí, desde Madrid que estoy, que me desplazaré a Barcelona, pido encarecidamente que a los que necesiten desbloquearse, saber sus virtudes, saber su propósito en esta vida, conocer cuáles son sus miedos conscientes e inconscientes que también tenemos. Y Dani, ¿para qué soy bueno? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué no estoy aprendiendo? Y demás historias, por favor, vengan a esta masterclass que va a ser muy esclarecedora y súper llamativa para avanzar en sus vidas presentes y futuras. Eso sería, Carlos, mi intervención en Magic este año. Muy bien, Daniel. Ese regalo especial no será que a cada persona le regalarás un muerto, ¿no? No, es una broma de mi parte. Pero tratándose de vos, no sé si es verdad o no. O sea, sí. Bien, yo considero que va a ser un regalo más importante que un muerto. Me Claro. explico. Va a ser algo que ellos necesiten interiormente saber quiénes son y qué virtudes, qué luces y sombras, puntos ciegos, sobre todo, que no los vemos y hasta que no tenemos un espejito delante, y cuando digo un espejito me refiero a familiares, parejas, que te digan, pues oye, tú eres un egoísta, y tú digas,
oye, pues yo pensaba que no, pero me lo ha dicho mucha gente, mi pareja, pues a lo mejor sí que va a hacer que soy egoísta. Un ejemplo como otro cualquiera, ¿de acuerdo? O, oye, no tienes paciencia. Pues yo pensaba que sí, fíjate. Considero que eso, fíjate, Carlos, es más importante como regalo para poder avanzar y quedarte tú con paz y tranquilidad en el presente para tomar decisiones futuras que eso. Pero ya te digo, sí o sí, todos, y cuando digo todos, son todos los asistentes, tendrán un regalito que hay más o menos, me lo has ido escurriñando y sacando, que no pensaba decirlo, pero sí que ahí lo dejo, y muchos de los asistentes tendrán pues unas lecturas en público, siempre y cuando ellos lo permitan y den su permiso, obviamente. Daniel, ¿qué ideas equivocadas o si hay una principal suele haber acerca de la muerte y de los muertos? Pues fíjate, la creencia que yo consulta tras consulta, alumno tras alumno, curso tras curso, estoy viendo que es, Dani, es que a mí me han enseñado que nacemos, crecemos, algunos se reproducen y morimos. Y con esto se acaba el ciclo. Y yo te diré, no, de hecho, no se acaba el ciclo. De hecho, empieza la diversión, por así decirlo. Empieza una nueva experiencia. Y cuando digo nueva experiencia, es que no, la gente se cree que, ay, ha muerto X persona, ahora está en el cielo, así a la Bartola y disfrutando de la otra vida. De eso nada, monada. Es decir, una vez que tú vas al otro plano, tienes un montón de cosas que hacer. Entre ellas, zanjar asuntos pendientes y lo que es más duro, una autoevaluación de tu vida, que eso es lo más fuerte y duro que tiene alguien. Porque aquí sí, sí, pues yo voy a hacer mi autoevaluación y voy a decir todo 10. Perdona bonito, perdona bonita, pero en el otro lado no tenemos tanto ego y además hay alguien más trascendido que tú, que entre tú y yo te examina tu autoevaluación. Con lo cual, mentir lo justito por no decir nada. Así que eso sería una creencia muy arraigada de, bueno, pues ya en el otro lado descansaré. No, tienes muchas cosas que hacer en el otro lado. Esta sería, Carlos, una creencia muy arraigada que quiero, sobre todo en esta masterclass del sábado 30 a las 12:30 en Barcelona, en el World Trade Center, voy a desmitificar y voy a dar ejemplos claros, concisos y vamos, en vivo y en directo, como no, podía ser de otra manera, de un medium real, aparte de ingeniero, como tú has comentado, en la vida terrenal a nivel científico. Daniel, hay una interpretación acerca de por qué el mundo está tan complicado que tiene que ver con las personas. Dicho de otra manera, por qué las personas son en general tan complicadas. Y ese punto de vista sería que está habiendo mucho nacimiento precipitado. Justamente gente que tendría que terminar de cumplir un ciclo determinado del otro lado, pero acá se descontrola un poquito quizás el tema de la sexualidad y la naturaleza responde, digamos, hay un lugar para meter un alma y el alma se mete o parece que cualquier alma del otro lado está desesperada por volver a entrar y no le interesa mucho por ahí, a ver, no, tengo que terminar mi ciclo. Es como que ve el lugar y pasa, no sé, dicen que acá se fascinan con que hay sensaciones y emociones, parece que del otro lado la cosa es un poco distinta. Entonces, ¿hay algo de esto que tenés para explicarnos? No he entendido la pregunta, Carlos. ¿Me la puedes matizar un poco? Porque me has Sí, comentado entonces que sí que hay cosas, pero la digo no he en pillado el concepto. 3 palabras. Puede ser que esté habiendo mucho nacimiento precipitado de personas que no están entrando sin haber cumplido su espacio necesario del otro lado. Lo que pasa es que de acá, al crearse vehículos, necesariamente cada vehículo que se crea se llena con un alma, no queda ningún vehículo vacío. Uh -huh.
¿correcto? Ahí la Bien, versión más de ingeniero de la pregunta. Sí. bien, o no sé si de ingeniero o de medium, No, lo pero digo de no mi sé. parte, lo digo de mi parte. Ah, Ahí más. vale, También vale. tuve mi paso por algunos cursos de ingeniería, de audio, electrotecnia, y me quedó grabado un profesor ingeniero decía, la ingeniería es modelizar. Digamos, si usted tal cosa le da 0,09 nano, no, pongan un micro, decía. Acá tenemos que modelizar, simplificar y listo. Ahí está. Hombre, de un nano, que es 10 a la menos 9, a micro, que es a la menos 6, hay bastante diferencia. Pero bueno, no me meto en ese tema, Mm. pero te comentaré, sí que es verdad que cuando hay un nacimiento de un cuerpo nuevo, sí o sí se va a llenar, como tú has comentado en el ejemplo, de un alma. Ese vehículo solo no va a quedar. ¿Qué sucede? No es que se esté dando nacimientos nuevos o que se esté dando información diferente. No, lo que está sucediendo es lo que corresponde en cada preciso momento de la vida. Un ejemplo, hay personas que dicen, ay, pues estoy embarazada y no he querido. Bueno, pues que a lo mejor esa criatura va a servir como instrumento, aparte de a ti, a tu entorno, para que bien zanjemos una serie de historias, aclaremos otras y evolucionemos en otro ámbito. Con lo cual, la respuesta que te puedo dar, si es que he entendido bien la pregunta, no es que se esté dando ahora más bombo a los nacimientos o a las historias. Únicamente yo, desde mi punto de vista espiritual y terrenal, ahí lo uno y lo fusiono, te diría que todo lo que está sucediendo es justo y necesario y perfecto para toda la persona que lo esté viviendo. No va a haber nada desde el universo, digámoslo así, que no esté calculado al milímetro o, como te has comentado, al nano, a la 10 menos 9 o al micro 10 menos 6, para ya ser puntilloso a nivel ingenieril, no hay nada que se quede al azar. De hecho, azar significa cosas que están aisladas y que yo sepa, no hay nada aislado, ni siquiera en la física, ni en las matemáticas, ni en la historia, ni en la filosofía. Es decir, está todo unido y por una razón. Así que esta sería la respuesta que te puedo dar. Muy bien, Daniel. Una pregunta de nuestra gente desde California. Saludo, Daniel. ¿Un desencarnado puede usar tu cuerpo sin tu consentimiento? Yo experimenté algo así con una amiga. Su marido murió. Yo sentí su presencia adentro como que fuera él. Bien, la respuesta es sí, se pueden incorporar, no sería una posesión como lo del el típico de que me poseen los espíritus y tal, como en la televisión y en el cine nos hacen, nos meten en la cabeza, ¿vale? Pero sí que se llaman incorporaciones temporales. De hecho, yo soy medium inconsciente incorporativo a corto plazo. Incorporativo, ¿qué significa? Lo que nos comentaba Sandy, que sí que es verdad que puede haber momentos puntuales, repito, puntuales, en que ese espíritu o fantasma, que hay dos tipos de entidades, se te pueden incorporar de forma no voluntaria y que tú no des el consentimiento. Con lo cual, tú tienes siempre la potestad, que por eso es tu cuerpo, de fuera, de expulsarlos. O de incorpórate, te doy permiso para que puedas expresarte, para que puedas comunicarte y dar ese mensaje a esa amiga que tenías cerca, Sandy. Con lo cual, sí que existen incorporaciones, sí. Que existen posesiones, también, pero en menor proporción y en menor grado. De hecho, cuando una entidad, espíritu o fantasma, se te incorpora en tu cuerpo físico, le supone un gasto energético, tanto a ti como persona humana, como a ellos, entidad espiritual. Con lo cual, ahí tendrías la respuesta que te puedo otorgar en esa pregunta.
Daniel, estamos a unos 5 minutos de cerrar tu presencia, pero ¿por qué no lugar a una pregunta más? Y al final, el merecido recorrido por tu participación dentro de la web de Aulas Pandora. Entonces, Dani, ¿utilizas guías espirituales o ángeles para canalizar? Bien, buenísima pregunta. A ver, yo no. O sea, eso de que utilizamos guías espirituales, utilizo ángeles, para mí no es algo muy limpio, digámoslo así. Yo únicamente pues voy a las personas con su energía de la voz, recibo información. ¿Por qué? Porque todos somos energía, energía informada que el medium real, no los charlatanes, porque lamentablemente en este sector y en todos hay intrusismo, pero yo que lo estoy viviendo, hay mucho intrusismo y eso lo que estoy yo intentando luchar para quitar tanto intrusismo. Lo voy a dejar ahí. Pero si alguien te dice, es que yo utilizo un guía espiritual, es que yo, el ángel no sé qué, me ha dado esta información, yo desconfiaría. Te digo esto motivo y razón, porque una persona que es un medium, que es un canal, no necesita nada, repito, nada externo para poder obtener la información, quitando la energía de la persona que le consulte. Así que yo, ni guías, ni ángeles, ni hablando pronto y mal y en plan ingeniero, ni chorradas varias. Únicamente tu voz, tu energía de la voz y con la energía en una fotografía de la mirada. Así que esa sería la respuesta que te puedo ofrecer. Muy bien, Daniel, fuiste tan preciso que queda espacio tranquilamente para otra pregunta con la misma síntesis de resolver, digamos, una ecuación de una sola incógnita. Entonces, eh, hola Daniel, en el momento de partir, ¿podemos quemar el karma, iluminarnos y cómo? Bien, el tema del karma, el tema del dharma y demás historias que también son creencias que nos pueden meter, tema del karma sería asuntos que ya tenemos, no digo pendientes, porque existiría, considero que karma te estás diciendo lo que me queda pendiente, y lo que me queda pendiente es el destino, no la misión o karma. ¿Cómo, o sea, a ver cómo sería la pregunta? Voy a repetirla para no confundirme. ¿Cómo podríamos quemar el karma e iluminarnos y cómo? Por eso te digo, interpreto que quemar el karma es cumplir lo que nos queda. Pues si quieres quemar lo incumplido, pues chica, no te queda otra que vivirlo, experimentarlo, aprender de ello, y si no aprendes de ello, no hay forma ni manera en esta vida terrenal, en este 3D, de quitártelo. Únicamente te lo quitas o lo quemas, como tú has dicho, experimentándolo, viviéndolo, y una vez que lo vives, aprendiendo, y una vez que lo aprendes, lo trasciendes. Hasta entonces, te queda ahí y no pasa nada. Si no te da tiempo en esta vida, tranquila, ya habrá otras vidas para poder hacerlo. Relax, que lo que sobra, lo que sobra en el universo es tiempo. A ver, también otra, así con la precisión y síntesis que estás teniendo, acá nos pregunta Ana Belén, creo que es la misma chica del otro día, le dije si era la pareja de Víctor Manuel, estos cantantes, pero todavía no me contestó. ¿Son falsos videntes aquellos a quien hayas mencionado en algún momento, quizás sugiriéndolo un poco sí, un poco también? Bien, lo que yo he comentado, temas de falsos videntes, falsos mediums, charlatanes en general, te voy a dar unos trucos y, y muy escuetos porque tengo aquí el tiempo limitado, y desde aquí, Ana Belén, te invito a visitar mi canal de YouTube, que lo explico más holgadamente. Bien, ¿cómo detectar a los falsos videntes? Te voy a dar dos trucos. Uno, si tú vas a la consulta
y no te puede decir datos concretos y precisos de tu pasado que únicamente tú sepas, desconfía. Y segunda truco o prueba de algodón que te puedo decir, si tú una persona que dice ser vidente o dice ser medium o dice ser lo que quiera decirse, si le enseñas una fotografía de una persona y no te puede dar información, es falsa. Esa persona miente. Estos dos truquitos que te doy, puedes ya desvelar y quitarte mucha basura, por no decir otra palabra, de este sector. Así que, pero repito, hay 7 claves que tengo yo en mi canal de YouTube que doy esa información para que por favor no se engañen más, que a mí me da muchísima rabia que este sector que es espiritual se llene de charlatanes y de vendehumos, de verdad, que no se engañen más porque estoy cansado de que las personas vengan a mi consulta y digan, Dani, me han engañado, ¿cómo puedo hacer para que no me engañen más? Pues esa sería la información que te puedo dar, Ana Belén. Esos 2 truquitos son fundamentales, pero repito, hay 7 que te recomiendo que veas en un vídeo que tengo porque vamos, vas a salir y decir, tú eres falso y tú también. Yo, de hecho, a día de hoy no sabría a qué persona ir para que me haga una lectura. Así que imagínate cómo está el tema. Muy bien, Daniel, en pocos segundos, mostrando tu presentación visual en la web de Aulas Pandora. Masterclass online en directo, El túnel de la muerte. ¿Quién me recibe al morir? Con Daniel Luzón, vidente, psíquico y medium. Entonces, por nuestro intermedio Aulas Pandora, el acceso a la clase online en directo, el posterior acceso a la grabación, 12 horas y 30 minutos, hora de España, el próximo sábado 30 de octubre, 110 minutos, nada menos. Y recuerden que por medio de aulaspandora.com también pueden acceder a la posibilidad de adquirir la entrada presencial. Daniel, gracias por tu presencia y éxitos, por supuesto. Muchísimas gracias y ha sido un placer, Carlos, estar en tu espacio que generosamente me habéis compartido y ahí estamos para cualquier invitación que tengamos, voluntariamente aceptaré. Muchísimas gracias, un placer. Muy bien, esta ha sido la presencia de Daniel Luzón.